El arca de Noé ha fascinado al mundo durante miles de años, pero ¿cómo pudo un solo hombre construir una enorme embarcación lo suficientemente grande como para sobrevivir a un diluvio global con solo herramientas antiguas? La ciencia moderna, la arqueología y la ingeniería ahora nos ofrecen una imagen más clara. Desde un diseño ingenioso y materiales resistentes hasta la logística de albergar animales y sobrevivir a tormentas, la construcción del arca fue más que una leyenda. Profundicemos en los fascinantes detalles separando el mito del método y revelando cómo la ingeniosidad podría haber convertido una historia bíblica en una maravilla práctica. Número 1. El diseño, dimensiones, geometría y genialidad estructural. El arca de Noé es famosa por su tamaño. La Biblia dice que medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Por supuesto, la pregunta es, incluso hoy eso es un enorme barco de madera. Para un constructor antiguo habría sido un desafío enorme. Pero el tamaño por sí solo no era suficiente. El arca también tenía que flotar, sobrevivir a tormentas y llevar todos los animales comida y suministros durante meses. El primer paso para construir algo tan grande es entender la forma. Los ingenieros saben que un barco debe de estar equilibrado. Si los lados son demasiado altos y estrechos, podría volcarse. Si es demasiado plano y ancho, podría ser difícil moverse por el agua. La forma rectangular del arca puede parecer inusual, pero en realidad tiene sentido. Una embarcación larga, ancha y relativamente poco profunda es muy estable. Experimentos modernos con cajas flotantes de las mismas proporciones muestran que podría sobrevivir a las olas y llevar cargas pesadas sin hundirse. Incluso con herramientas primitivas, los constructores podrían usar matemáticas simples para medir longitud, ancho y altura, asegurándose de que todo encajara. Dentro del arca, el diseño tenía que considerar el espacio. No era solo una gran caja. Textos antiguos sugieren múltiples niveles o cubiertas. Probablemente se incluyeron tres cubiertas, una para espacios habitables, una para almacenamiento de alimentos y una para los animales. Este tipo de organización previene el caos. Los animales podrían agruparse, la comida podría almacenarse de manera segura y las personas podrían moverse sin pisar a los animales o los suministros. Las cubiertas también añadieron fuerza adicional al casco. Cada nivel actuaba como un soporte manteniendo el arca recta bajo su propio peso. La madera sola no sería suficiente. El arca necesitaba resistir la flexión y la ruptura en aguas turbulentas. Los constructores podrían usar un armazón de vigas que corrieran en dirección longitudinal y transversal. Piensa en ello como un esqueleto dentro del barco. Estas vigas dan al casco un soporte adicional, por lo que incluso las olas gigantes no romperían la estructura. Hoy en día los ingenieros que estudian barcos de madera confirman que este tipo de armazón interno es crítico para la durabilidad a largo plazo. Los antiguos constructores probablemente notaron los mismos principios a través de prueba y error, incluso sin conocimientos formales de ingeniería. El techo y las paredes también debían ser cuidadosamente moldeados. La Biblia describe un techo con una ventana o abertura en la parte superior. Esta abertura permitiría la entrada de luz, permitiría la circulación del aire y daría un lugar para desechar desechos. La ventilación era más importante de lo que la gente podría pensar. Los animales necesitan aire fresco y las paredes de madera pueden atrapar el calor y la humedad. Incluso una simple abertura rectangular podría prevenir problemas dentro del arca, manteniendo a todos más sanos y tranquilos durante el largo viaje. La distribución del peso era otro punto crítico en el diseño. El arca tenía que llevar cargas masivas, cientos de animales, comida y suministros. Los constructores podrían organizar a los animales por tamaño, peso y comportamiento. Animales pesados como elefantes o ganado se mantendrían cerca del fondo para bajar el centro de gravedad. Animales más ligeros podrían estar en las cubiertas superiores. La comida y el agua podrían almacenarse a lo largo de los lados para equilibrar la carga.
Este tipo de planificación reduce el riesgo de vuelco o hundimiento, un principio que los marineros modernos aún utilizan hoy. Otro detalle inteligente en el diseño del arca es su enfoque modular. Las grandes vigas podrían cortarse y unirse en secciones, luego ensamblarse como un enorme rompecabezas. Esto facilita y acelera la construcción. Los constructores podrían trabajar en diferentes secciones al mismo tiempo y luego unirlas. Incluso sin grúas o máquinas, rampas simples, palancas y la fuerza humana, podrían mover grandes troncos a su lugar. La historia muestra que las civilizaciones antiguas movieron enormes piedras y maderas con métodos similares, por lo que es plausible que el arca también se construyera en secciones. La forma del arca también ayudó en las tormentas. Un casco rectangular es estable, pero no perfecto para atravesar las olas. La solución fue confiar en la estabilidad en lugar de la velocidad. Las olas levantarían el arca uniformemente sin volcarla. Un bajo centro de gravedad, vigas pesadas en la parte inferior y una alta relación de ancho a largo ayudan a mantener el barco en posición vertical. Simulaciones modernas por computadora muestran que esta forma podría sobrevivir incluso a inundaciones fuertes durante semanas sin volcarse. Los antiguos constructores, al observar barcos más pequeños en ríos o lagos, podrían haber aplicado las mismas lecciones a una escala mayor. Finalmente, la simplicidad fue genial. El arca no era decorativa ni excesivamente compleja. Su diseño se centró en la función. Necesitaba flotar, contener todo y sobrevivir a las tormentas. Cada elección, desde la forma hasta la estructura interna, priorizó la practicidad. Los constructores no perdieron tiempo en ornamentación, porque cada viga, unión y cubierta tenía un propósito. Este tipo de pensamiento de diseño es algo que los ingenieros modernos admiran. Usar materiales de manera eficiente, equilibrar el peso y hacer que la estructura sea fuerte y estable. Al final, el diseño del arca muestra una combinación de planificación cuidadosa y sabiduría práctica. Los constructores tenían que pensar en el tamaño, el equilibrio, el espacio, la estructura, la ventilación, el peso y la resistencia a las tormentas, todo sin herramientas modernas o matemáticas formales. Lo que parece ser una embarcación milagrosa, también podría ser un producto de principios de ingeniería inteligentes y simples aplicados con paciencia y observación. Los humanos antiguos eran capaces de más de lo que a veces les damos crédito, y el arca es un ejemplo perfecto. Pero incluso el mejor diseño es inútil sin los materiales adecuados. Así que el siguiente paso fue elegir maderas, selladores y herramientas que pudieran dar vida al arca. Número 2. Materiales y herramientas. ¿De qué estaba hecho el arca? El diseño es solo el primer paso. Incluso los planes más inteligentes son inútiles sin los materiales y herramientas adecuados. Para el arca de Noé, la Biblia dice que el material principal era madera de gopher. Los eruditos no están seguros de a qué especie se refiere exactamente, pero las posibilidades incluyen ciprés cedro u otra madera duradera que los constructores antiguos pudieran cosechar y moldear. Cualquiera que fuera necesitaba ser fuerte, duradera y resistente al agua. Esta elección fue crítica porque el arca tenía que sobrevivir meses a flote llevando un peso enorme. La madera sola no era suficiente. El arca tenía que ser hermética, así que los constructores antiguos usaron selladores naturales. La Biblia menciona a brea, que la mayoría de los expertos cree que se refiere a una sustancia pegajosa como el betún. El betún era común en Mesopotamia y regiones cercanas, utilizado para impermeabilizar barcos, contenedores y techos. Los constructores recubrirían el interior y el exterior de las tablas con esta resina para prevenir filtraciones. Experimentos modernos con embarcaciones de madera muestran que incluso una capa gruesa de resina natural puede mantener el agua fuera durante periodos prolongados, haciendo plausible que una embarcación del tamaño del arca se mantuviera a flote.
Cortar y dar forma a la madera en esos tiempos requería habilidad. Noé habría dependido de herramientas simples, hachas a suelas, cinceles y sierras. Estas herramientas eran básicas, pero en manos hábiles podían crear grandes vigas rectas. Civilizaciones antiguas como los egipcios y mesopotámicos movieron y moldearon grandes troncos utilizando equipos similares. Para un proyecto como el Arca, los constructores necesitarían tablas largas para el casco, vigas gruesas para el esqueleto y piezas más cortas para cubiertas paredes y particiones. Cada corte tenía que ser preciso porque una tabla mal ajustada podría llevar a filtraciones o debilidades estructurales. Asegurar la madera presentaba otro desafío. Los clavos modernos no estaban ampliamente disponibles en la antigüedad y el metal era caro. Los constructores probablemente usaron clavijas de madera, uniones de mortaja y espiga y cuerdas para asegurar las vigas. Estas técnicas han demostrado ser efectivas en la construcción naval histórica. Una clavija introducida firmemente en un agujero precortado reforzada con cuerda o resina puede soportar un peso masivo. Combinar estos métodos permitió una estructura fuerte sin depender en gran medida de materiales raros o costosos. Obtener todo este material habría sido una tarea enorme. Para construir el arca Noé necesitaba cientos de grandes árboles. Tenían que ser talados, recortados y transportados al lugar de construcción. En un contexto antiguo, los troncos podían moverse utilizando rodillos trineos o balsas simples en los ríos. El trabajo habría sido físicamente exigente, pero no imposible. Las comunidades en Mesopotamia movían grandes piedras para templos y pirámides, por lo que mover madera para el arca era alcanzable con determinación e ingenio. La disposición de los materiales también importaba. Los constructores podían precortar vigas y tablas a longitudes y anchos específicos, luego ensamblarlas como piezas de un enorme rompecabezas. Las grandes vigas podrían formar la quilla, la columna vertebral del arca, mientras que las tablas largas crearían los lados y el fondo. Las vigas transversales reforzarían el casco actuando como un esqueleto para prevenir la flexión o el colapso. Tablas y tablones más pequeños llenarían las cubiertas paredes y particiones. Al organizar los materiales por adelantado, Noé podría agilizar la construcción y reducir errores. La impermeabilización no se trataba solo de brea. El ajuste entre las tablas importaba. Los constructores necesitaban juntas ajustadas ligeramente superpuestas en un método similar al de la construcción de barcos moderna. Combinado con resina, esto aseguraba una mínima filtración de agua. El enorme tamaño del arca realmente ayudaba en este aspecto. Un casco más grande distribuye la presión de manera más uniforme, haciendo más difícil que pequeñas brechas causen filtraciones significativas. Los constructores antiguos podrían haber probado secciones en aguas poco profundas antes de completar todo el arca, corrigiendo cualquier punto débil. Finalmente, la seguridad y durabilidad influyeron en las elecciones de materiales. La madera expuesta a agua constante puede deformarse o pudrirse, por lo que seleccionar la especie correcta y secarla cuidadosamente era esencial. Las maderas duras resisten el desgaste, mientras que los recubrimientos de resina protegen contra la humedad. Los constructores también debían tener en cuenta los puntos de estrés como esquinas, uniones y áreas que transportaban cargas pesadas como animales o alimentos almacenados. Usar madera más fuerte en estas áreas reducía el riesgo de falla estructural. Incluso hoy los ingenieros enfatizan estos mismos principios al construir barcos y edificios de madera. En resumen, el arca no estaba hecha de materiales exóticos o imposibles. Se basaba en lo que estaba disponible en el mundo antiguo. Madera fuerte, resinas naturales pegajosas, herramientas simples pero efectivas y una planificación cuidadosa. Lo que la hacía notable no era magia. Era habilidad, conocimiento y atención al detalle. Noé tuvo que combinar intuición, observación y las técnicas transmitidas a lo largo de generaciones
para crear una embarcación que pudiera sobrevivir a un peso enorme y aguas turbulentas. Con los materiales reunidos y las herramientas listas, comenzó el verdadero desafío: ensamblar el arca pieza por pieza, convirtiendo madera y resina en una fortaleza flotante capaz de sobrevivir al diluvio. Número 3. Proceso de construcción paso a paso. Construir el arca de Noé no fue una tarea pequeña. Incluso con el diseño, los materiales y las herramientas correctas, convertir cientos de vigas masivas en una sola estructura flotante habría sido un gran desafío. Pero los constructores antiguos tenían métodos para abordar grandes proyectos. Combinaban planificación, trabajo en equipo y técnicas ingeniosas para transformar madera cruda y resina en una embarcación estable y apta para la navegación. El primer paso en la construcción fue colocar la quilla, la columna vertebral del arca. La quilla corre a lo largo de la parte inferior del barco, proporcionando estabilidad y fuerza. Es el soporte principal para todo el casco, por lo que necesitaba ser recta, fuerte y bien posicionada. Los constructores habrían utilizado las vigas más largas y fuertes disponibles, dándoles forma cuidadosamente con hachas y sierras. Una vez en su lugar, la quilla se convirtió en un punto de referencia para el resto del arca. Cada tabla, viga y travesaño se alineaba con ella, asegurando que la estructura final se mantuviera uniforme y equilibrada. Luego vino el casco, el cuerpo del arca. Se unieron grandes tablas a la quilla formando el fondo y los lados. Los constructores podrían usar clavijas de madera, uniones y resina para mantener las tablas unidas firmemente. Las tablas se superponían ligeramente, similar a cómo se fabrican los barcos modernos, para reducir filtraciones. Se añadieron vigas transversales dentro del casco para actuar como un esqueleto, reforzando la estructura y evitando que se flexionara o colapsara bajo el peso. La construcción del casco tenía que ser precisa. Cualquier punto débil podría causar problemas serios una vez que el arca estuviera a flote. Los andamios y rampas eran esenciales para manejar la madera pesada. Sin grúas modernas, los constructores dependían de la fuerza humana, palancas y máquinas simples. Las rampas permitían a los trabajadores arrastrar grandes vigas a su lugar gradualmente. Poleas y cuerdas podían levantar secciones más pequeñas de madera, mientras que equipos de personas empujaban, tiraban y guiaban las vigas. Estas técnicas se usaron en civilizaciones antiguas para construir templos, pirámides y barcos, demostrando que la construcción a gran escala era posible incluso con herramientas simples. A medida que el casco crecía, los constructores añadieron las cubiertas. El arca probablemente tenía tres niveles: uno para espacios habitables, uno para animales y uno para alimentos y suministros. Las cubiertas se construyeron con tablas gruesas apoyadas por vigas transversales, creando superficies planas y estables. Las cubiertas también reforzaron el casco, actuando como soportes para mantener los lados del arca en posición vertical. Este método evitó que la estructura se retorciera o se doblara en aguas turbulentas. Los constructores debían medir y alinear cuidadosamente cada cubierta, porque incluso un pequeño error podría crear un desequilibrio. Se añadieron aberturas para ventilación y luz durante la construcción. La Biblia menciona una ventana a lo largo del techo. Esta característica era importante. Permitía la circulación del aire, ayudaba a eliminar desechos y daba luz al interior. La abertura probablemente estaba cubierta con tablones de madera o mallas para evitar que los animales escaparan, mientras aún permitía la entrada de aire. Los constructores también debían hacer puertas lo suficientemente grandes para que los animales entraran y salieran, y lo suficientemente fuertes para mantenerlos seguros dentro durante las tormentas. La distribución del peso fue cuidadosamente planificada. Los animales pesados como el ganado y los camellos se mantendrían en la cubierta inferior, bajando el centro de gravedad. Los animales más ligeros podrían colocarse en las cubiertas superiores.
La comida y el agua se almacenaban a lo largo de los lados para equilibrar la carga. Incluso la colocación de los humanos importaba. Necesitaban espacio para moverse y cuidar a los animales sin volcar el arca. La gestión adecuada del peso era esencial para prevenir el vuelco o el estrés estructural, algo que los ingenieros modernos confirman que es crucial en grandes embarcaciones de madera. El ensamblaje del arca probablemente fue modular. Los constructores podían trabajar en secciones de manera independiente, cortando y dando forma a las vigas, ensamblando marcos más pequeños y luego uniéndolos al casco más grande. Este enfoque ahorró tiempo y redujo errores. Las secciones grandes podrían probarse en aguas poco profundas antes de ser conectadas, permitiendo ajustes para mejorar la estabilidad. Los constructores antiguos a menudo utilizaron métodos similares para templos y barcos, combinando una planificación cuidadosa con pruebas de ensayo y error. Cada paso requería trabajo en equipo y coordinación. Noé probablemente organizó la mano de obra en grupos, cada uno responsable de una parte del arca. Algunos equipos cortaban y daban forma a la madera, otros manejaban el ensamblaje y otros aplicaban impermeabilización. Los trabajadores necesitaban habilidad y paciencia. Incluso pequeños errores en el corte o el ajuste podrían llevar a brechas, filtraciones o puntos débiles. La combinación de planificación, habilidad y repetición aseguraba que la construcción del arca se mantuviera fuerte y confiable. Finalmente se aplicaron impermeabilización y toques finales. La resina o la brea se extendieron sobre las juntas uniones y todo el exterior para prevenir filtraciones. Los constructores revisarían cuidadosamente cada sección, sellando grietas y asegurando que las tablas estuvieran unidas firmemente. El arca no era solo una gran caja de madera, era una embarcación cuidadosamente diseñada para soportar meses flotando en aguas impredecibles. El proceso de construcción pudo haber tomado años, pero fue metódico. Paso a paso, viga por viga, el arca se elevó del suelo en una estructura masiva, estable y funcional. Su diseño, materiales y ensamblaje cuidadoso la hicieron capaz de transportar humanos, animales y suministros de manera segura a través de un diluvio. Los constructores antiguos pueden no haber tenido herramientas o máquinas modernas, pero tenían observación, ingenio y una profunda comprensión de cómo trabajar con madera y agua. Combinados con trabajo en equipo y planificación cuidadosa, estas habilidades transformaron un plano desalentador en una fortaleza flotante. Con el arca construida, el siguiente desafío era mantenerla funcional y segura, especialmente al albergar miles de animales y asegurarse de que todos sobrevivieran al viaje. Número 4. Vida en el arca. Animales, almacenamiento y supervivencia. Construir el arca fue solo la mitad del desafío. Una vez completada, Noé enfrentó la enorme tarea de mantener vivos a todos los animales humanos y suministros durante el diluvio. La vida en el arca requería planificación, organización y atención constante. Incluso un pequeño error podría haber causado caos en una embarcación que transportaba miles de criaturas en un espacio confinado. Los animales eran centrales para el propósito del arca, por lo que albergarlos de manera segura era crítico. Pero había menos de 1,400 tipos de animales en el arca. Por lo tanto, el tema de acomodar y cuidar a todos los animales requeridos en el arca es un punto importante de controversia entre los creacionistas bíblicos y los escépticos. La Biblia dice que Noé trajo 2 de cada tipo o 7 pares de ciertos animales limpios. Aunque el número exacto es debatido, algunas traducciones de la Biblia indican que Noé debía traer 7 de cada criatura voladora y animal limpio. Sin embargo, otras traducciones de la Biblia afirman que 7 pares de estas criaturas estaban en el arca. Incluso una pequeña estimación significa cientos o miles de animales. Organizar a los animales requería un pensamiento cuidadoso. Animales grandes como ganado, elefantes o camellos se mantendrían en la cubierta inferior. Esto mantenía el arca equilibrada y bajaba el centro de gravedad, lo que ayudaba a prevenir el vuelco.
Animales más pequeños como ovejas, cabras y aves podrían estar en las cubiertas superiores o en corrales a lo largo de los lados. Alimentar a todos estos animales era un desafío logístico. Los agricultores antiguos sabían cuánto alimento necesitaban diferentes animales y Noé probablemente utilizó este conocimiento para planificar el almacenamiento. Grano seno y otros materiales vegetales se empacaban en recipientes secos y herméticos para prevenir el deterioro. El agua se almacenaba en grandes barriles o cisternas, posiblemente complementada por la recolección de agua de lluvia del techo del arca. El alimento y el agua necesitarían ser reabastecidos regularmente, lo que requeriría horarios organizados y racionamiento cuidadoso. La gestión de desechos también era importante. Miles de animales producen muchos desechos y sin una eliminación adecuada, las enfermedades y los malos olores podrían propagarse rápidamente. Los constructores podrían haber diseñado bandejas removibles fosas o secciones que permitieran recolectar y almacenar desechos lejos de las áreas de vida. La ventilación era crítica para mantener el aire fresco. La larga abertura del techo del arca o ventana permitía la circulación de aire, reduciendo el calor, la humedad y la acumulación de amoníaco de los desechos animales. Tanto los animales como los humanos necesitaban aire limpio para mantenerse saludables durante el viaje. Noé y su familia tenían su propio espacio habitable. Separados de los animales necesitarían camas de almacenamiento para alimentos y herramientas y espacio para cuidar a los animales. La Biblia menciona que Noé y su familia cuidaban de los animales y gestionaban los suministros, lo que sugiere que las rutinas y horarios diarios eran esenciales. Alimentar, limpiar y monitorear a los animales requería atención constante, y el trabajo probablemente se dividía entre los miembros de la familia en turnos. Este tipo de organización mantenía el caos bajo control y aseguraba la supervivencia. El diseño del arca también consideraba el movimiento y la comodidad. Los animales se agrupaban por tipo y tamaño, previniendo peleas y minimizando el estrés. Los animales más pequeños podrían estar en corrales o jaulas, mientras que los más grandes tendrían establos abiertos con espacio para acostarse y moverse. Los pisos podrían estar cubiertos con paja u otros materiales para comodidad y aislamiento. Incluso pequeños detalles como el espaciamiento y la cama eran importantes para la salud y la moral. El almacenamiento de alimentos para los humanos era otro desafío. Noé y su familia necesitaban alimentos no perecederos y duraderos para sobrevivir al diluvio. Granos, frutas secas, nueces y carnes preservadas podrían durar meses si se almacenan adecuadamente. Los contenedores estaban sellados y organizados y los suministros se dividían por tipo y uso. Al planificar cuidadosamente, minimizaron el desperdicio y aseguraron que todos tuvieran suficiente para comer hasta que las aguas del diluvio retrocedieran. El suministro de agua era igualmente crucial. Los humanos necesitan mucho menos que los animales, pero el agua tenía que mantenerse limpia. Barriles o cisternas podrían haber sido revisados regularmente y llenados con agua de lluvia del techo del arca. Una simple filtración, usando tela o arena, podría haber sido suficiente para eliminar los desechos. La gestión adecuada del agua previno la deshidratación y ayudó a mantener la higiene, lo que era especialmente importante en un espacio confinado y abarrotado. Incluso las tormentas debían ser consideradas. El tamaño, la forma y la distribución del peso del arca ayudaron a sobrevivir en aguas turbulentas, pero dentro los animales y los humanos necesitaban protección. Corrales y particiones fuertes prevenían que los animales se lastimaran entre sí, mientras que vigas y paredes robustas mantenían todo en su lugar. La ventilación reducía la humedad, mientras que el empaquetado cuidadoso minimizaba el cambio de carga durante las olas o movimientos repentinos. Cada detalle era importante para la supervivencia. La vida en el arca no fue fácil, pero fue posible con una planificación cuidadosa y dedicación. El conocimiento de Noé sobre los animales, la comida y la agricultura, combinado con el inteligente diseño del arca,
creó un ecosistema flotante capaz de sobrevivir a un diluvio global. Los antiguos constructores pueden no haber tenido herramientas o máquinas modernas, pero tenían observación, ingenio y una profunda comprensión de cómo trabajar con madera y agua. Combinados con trabajo en equipo y una planificación cuidadosa, estas habilidades transformaron un plano desalentador en una fortaleza flotante. Con el arca construida, el siguiente desafío era mantenerla funcional y segura, especialmente al albergar miles de animales y asegurarse de que todos sobrevivieran al viaje. Número 5. Ciencia, arqueología y teorías modernas. La historia del Arca de Noé ha inspirado a científicos, arqueólogos y exploradores durante siglos. La gente se ha preguntado, ¿fue el arca solo una leyenda o realmente pudo haber existido? La investigación moderna no ofrece todas las respuestas, pero proporciona ideas fascinantes sobre cómo podría haberse construido una estructura como el arca, cómo podrían haber ocurrido las inundaciones y qué técnicas antiguas de construcción naval podrían lograrlo. Geólogos y científicos climáticos han estudiado la plausibilidad de una gran inundación. Algunos investigadores sugieren que inundaciones catastróficas ocurrieron en regiones como Mesopotamia hace unos 5.000 a 6.000 años. Ríos en aumento, fuertes lluvias y desastres naturales podrían haber causado inundaciones generalizadas en la zona. Estos eventos podrían haber inspirado la historia del arca. Aunque no hay evidencia que apunte a una inundación global, las inundaciones regionales podrían explicar por qué la historia se preservó y se transmitió durante generaciones. Los arqueólogos han buscado evidencia física del arca, particularmente alrededor del monte Ararat, en la actual Turquía. Las expediciones han informado de formaciones rocosas inusuales y grandes estructuras similares a barcos. Algunas de estas podrían ser naturales, pero otras parecen mostrar signos de actividad humana como capas similares a madera o patrones en cuadrícula que se asemejan a tablones. A pesar de numerosas afirmaciones, no se han encontrado restos definitivos y verificables del arca. Sin embargo, estas búsquedas destacan la duradera fascinación por esta legendaria embarcación, y las medidas de este arca son bastante grandes. Un barco de estas dimensiones nunca se había visto en el mundo antiguo. Ingenieros modernos y arquitectos navales han estudiado el diseño del arca utilizando simulaciones por computadora. Estos modelos prueban la estabilidad, la distribución del peso y la flotación. Las simulaciones muestran que una estructura rectangular de madera como el arca podría flotar y permanecer estable si se equilibrara adecuadamente. Los ingenieros calculan que con una cuidadosa carga de animales y suministros, el arca podría soportar fuertes olas y corrientes. Esto no prueba que el arca existiera, pero demuestra que los antiguos constructores podrían haber construido una embarcación funcional y apta para la navegación basada en las dimensiones bíblicas. La construcción naval histórica proporciona un contexto adicional. Civilizaciones antiguas como los egipcios, fenicios y mesopotámicos construyeron grandes barcos de madera utilizando técnicas similares a las descritas para el arca. Usaron vigas de madera, clavijas, ataduras de cuerda y resinas impermeables. Embarcaciones masivas que transportaban carga o incluso personas no eran imposibles en el mundo antiguo. Los métodos de construcción del arca son coherentes con lo que sabemos sobre la ingeniería temprana, mostrando que la habilidad y la ingeniosidad humana podrían producir barcos grandes y duraderos sin herramientas modernas. Algunos investigadores también estudian la organización interna del arca. Agrupar animales, almacenar alimentos y gestionar el agua habría sido un desafío, pero estudios modernos sugieren que podría funcionar. Siguiendo principios de distribución de peso, ventilación y horarios de cuidado, el arca podría funcionar como un ecosistema flotante. Incluso en condiciones extremas, una planificación cuidadosa y la observación del comportamiento animal podrían asegurar la supervivencia. Los científicos y expertos en animales coinciden en que aunque sería difícil, no es imposible en teoría.
La historia también tiene un significado simbólico y moral que las interpretaciones modernas suelen explorar junto con la investigación científica. Para muchos el arca representa la ingeniosidad humana, la preparación y la resiliencia frente a desastres naturales. La arqueología y la ciencia no disminuyen la historia, la enriquecen mostrando cómo las personas antiguas podrían haber convertido el conocimiento práctico en leyendas. Incluso hoy ingenieros, historiadores y narradores ven el arca como un ejemplo de resolución de problemas a gran escala. Una teoría moderna interesante involucra la logística de la inundación. Estudios sobre la lluvia, el flujo de los ríos y las posibles aguas de inundación en Mesopotamia sugieren que una inundación mundial en la región podría haber sumergido temporalmente miles de millas cuadradas. Tal inundación habría requerido que Noé confiara en una construcción hábil, una gestión cuidadosa de los animales y una planificación de recursos. Esto se alinea con lo que sabemos sobre las sociedades antiguas. Tenían las herramientas y el conocimiento observacional para manejar eventos naturales extremos dentro de su entorno. También hay un debate sobre los materiales. Algunos teóricos han analizado de qué podría ser la madera de gopher. El ciprés o el cedro antiguo, combinado con resinas naturales, crearía una embarcación duradera y resistente al agua. Hallazgos arqueológicos confirman que los constructores mesopotámicos utilizaron estos materiales en barcos graneros y otras estructuras, demostrando que los materiales descritos para el arca estaban disponibles y eran prácticos para la construcción. A pesar de siglos de estudio, el arca sigue siendo en parte un misterio. La ciencia proporciona explicaciones plausibles para su diseño, construcción y supervivencia durante las inundaciones. La arqueología ofrece pistas sobre las herramientas materiales y métodos antiguos que podrían haberse utilizado. Los modelos de ingeniería muestran que la forma y la estructura del arca podrían flotar y permanecer estables. Los estudios de inundaciones sugieren que la historia podría tener una base en eventos regionales reales. Juntas, estas disciplinas muestran que el arca podría existir en teoría, incluso si hoy no hay evidencia física que lo confirme. La historia del arca sigue inspirando a personas en todo el mundo, fusionando leyenda y ciencia. Desafía a ingenieros, historiadores y científicos a imaginar la ingeniosidad antigua en acción. Fomenta la exploración, la prueba de ideas y la comprensión de cómo los primeros humanos resolvieron problemas masivos con recursos limitados. Y muestra que combinar observación, habilidad y planificación puede convertir incluso la visión más ambiciosa en algo alcanzable. Ya sea tomada de manera literal o simbólica, el arca demuestra el poder de la creatividad humana, la previsión y la supervivencia, una historia que sigue enseñando, inspirando e intrigando a generaciones. Pero ¿qué pasa con el lado espiritual? Número 6. El lado espiritual. Espiritualmente, la pregunta de si el arca de Noé fue físicamente real a menudo pasa a un segundo plano frente a su significado más profundo. Para muchas tradiciones de fe, el arca es un símbolo de fe, obediencia y protección divina. El compromiso inquebrantable de Noé para construir el arca, a pesar del escepticismo de sus contemporáneos, refleja el poder de la confianza en la guía divina. El arca representa un santuario, un lugar donde la vida se preserva a través de la fe, la disciplina y el cuidado cuidadoso. Ya sea que el arca existiera como un recipiente literal o como una historia transmitida a través de generaciones, sus lecciones espirituales siguen siendo profundas. Enseña que la preparación, el coraje y la responsabilidad moral importan incluso frente a circunstancias abrumadoras. Los animales a bordo simbolizan la sacralidad de toda la creación y el deber de la humanidad de cuidar el mundo que nos rodea. El diluvio puede verse como una fuerza purificadora, recordando a las personas sobre la renovación, la humildad y las consecuencias de desviarse de los caminos rectos.
Para muchos creyentes, el arca trasciende la verificación histórica. Su verdad se encuentra en los principios que transmite en lugar de en la madera y los clavos. Desafía a los humanos a actuar con integridad, planificar sabiamente y confiar en una sabiduría superior. Incluso si la ciencia enmarca el arca como una construcción hipotética, la espiritualidad la enmarca como un mensaje perdurable de que la vida, la fe y la resiliencia están interconectadas y que la protección divina está disponible para quienes actúan con coraje y fe. La historia del arca continúa inspirando la reflexión moral y la esperanza en diversas culturas y generaciones. El arca de Noé nos recuerda que la fe, el coraje y el cuidado por la vida pueden resistir cualquier tormenta. Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para explorar más historias que inspiran y iluminan. Gracias por ver.